Hola, hola, muy buenas tardes. Reciban un saludo afectuoso. Bueno, vamos a comenzar como siempre y quiero que recibamos hoy, esta tarde de fin de semana, con un poco de tranquilidad, de serenidad y vamos a ir respirando profundamente. Vamos a ir inhalando y exhalando, reconociendo que en la inhalación se expande mi cuerpo y en la exhalación se recoge el cuerpo. Inhalo, expando, exhalo, recojo. Vamos a invitar a esta serenidad, a esta tranquilidad, a que esté con nosotros. Y estar aquí presentes. Que la respiración sirva de ancla y nos permite estar aquí. Que la respiración permita que reconozcamos nuestro papel, que identifiquemos cuál es nuestro papel. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Ya teniendo esta serenidad, tranquilidad con nosotros, vamos a disponernos a comenzar nuevamente. Reciban un saludo muy amoroso. Soy Santiago Avilesli y quiero compartir hoy un tema que para mí siempre ha sido muy importante y quizás del cual hemos hablado en otras oportunidades. Se aproxima en algo así como una semana, se aproxima la celebración del Día de los Muertos, una celebración tradicional mmm, que me parece de las más bellas, de las más hermosas que tiene nuestros hermanos mexicanos, a quienes honro y respeto profundamente. Y viniéndose esta fecha, quise reflexionar precisamente sobre el sentido de la muerte, el sentido del morir, y también de una manera muy especial poder reflexionar sobre cómo reconocer la presencia de nuestros ancestros aquí, cómo lo que somos nosotros, cómo este lugar donde nos encontramos, esta silla donde estamos sentados hoy, no solo nos alberga a nosotros mismos, sino que también está albergando a nuestros ancestros. Y de eso vamos a estar hablando en estos días, vamos a estar charlando en estos días, el próximo 29 y el próximo 29 de octubre y el próximo 1 de noviembre tendremos un par de charlas un poco más profundas, un poco más dedicadas a trabajar este tema. Y de hecho, el día 1 de noviembre vamos a hacer una celebración conjunta, vamos a hacer un ritual para honrar a nuestros ancestros. Pero hablemos un poquitico entonces de este tema. Voy a tomar algunas notas también para hacer claro algunas de mis reflexiones y otras son tomadas de una autora, Judy Leaf, en un artículo de hace un par de años en la revista Roar. Entonces, pues quiero que tengamos eso también en cuenta. Dice el Buda que la enseñanza más grande de todas es la impermanencia. Y la expresión final de la impermanencia es la muerte. Entonces, esto nos lleva a identificar cómo la muerte en últimas es el secreto más profundo
y más importante de la vida misma. El hacer conciencia de la muerte, el hacer conciencia de su presencia en nosotros es una forma de reconocer que existe la vida. Entonces, la muerte es como ese último baile de la vida misma, hace parte intrínseca de la vida. Y es posible que nosotros le peleemos a la muerte, la neguemos o incluso la resintamos o la aceptemos. De alguna forma, todos nosotros tenemos una relación, un vínculo con la muerte. Hay personas que quizás hasta muy entrados en años no han tenido una relación cercana con la muerte. Quizás hasta después de los 40, los 50, algún familiar cercano muere, algún amigo muere, pero probablemente durante esos primeros años de vida no han tenido una experiencia. Hay otros, como es mi caso, que desde muy jóvenes, desde la adolescencia, ya nos enfrentamos a la muerte. Por un lado, por ejemplo, en mi caso, me tuve que enfrentar a algo que me doy cuenta que en ese momento yo no entendía qué estaba pasando, no comprendía, que era la muerte de los animales. Y solo hasta después de muchos años, décadas, comencé a entender cuál había sido el impacto que eso había generado en mi historia. Nosotros, como familia, teníamos una granja avícola y obviamente pues estos animales, después de haber pasado su ciclo, ya sea su ciclo de engordo, su ciclo de como ponedoras en el caso de las gallinas, pues ellos tenían que ir al matadero. Y eso era duro. Y yo recuerdo que de muy joven, quizás a la edad de 7, 8, 10 años, yo asistía a esas macabras ceremonias que eran los mataderos para estos animales. Y, y a pesar de que eso hacía parte, digamos, de la cotidianidad familiar y que era pues la forma de sustento, hoy en día me doy cuenta de cuánto dolor y cuánto impacto eso generó en mí. Y desde ahí he tenido, digamos, unos encuentros con la muerte misma. Ya en algunas oportunidades he hablado y comentado sobre la muerte de mis seres queridos y la muerte de la vida como yo la conocía, de lo que era mi cotidianidad. Entonces, perdón, ya sea que peleemos con ella, ya sea que la aceptemos, ya sea que la entendamos, ya sea que nos confunda, todos nosotros en algún momento de nuestra historia vamos a tener una relación con la muerte. Y esa relación con la muerte está muy dada desde, desde aquellas cosas que nosotros tenemos, desde aquellas formaciones, informaciones y experiencias que nosotros hemos tenido. Y es por eso que la muerte se convierte en toda una maestra. Yo creo que es uno de los maestros más difíciles, de las maestras más complicadas, pero maestra al fin y al cabo nos enseñanza. Desde el mismo instante en que nosotros nacemos, desde ese mismísimo momento en que nosotros nos damos a la luz, reconocemos la luz de la vida, ya desde ese momento estamos enfrentándonos a una cotidianidad llamada la muerte. Día a día morimos un poco, día a día estamos nosotros enfrentándonos a algo que se está perdiendo. Si nos ponemos a pensar, hoy ya es tarde, al menos aquí en donde estamos, en Bogotá, y va a pasar un día, ya se va a terminar el día. Y si nos damos cuenta, nuestra expectativa de vida hoy, al final del día, va a tener un día menos. Entonces es una realidad que es muy fuerte para entender. Y
si nosotros terminamos luchándola o ir en contra de esa realidad o terminamos de pronto teniendo ese forcejeo con la presencia de la muerte, probablemente añada un nivel más de dolor, un factor más de dolor en nuestra vida, un factor más que podría generar sufrimiento. Pero los hechos son los hechos. Todos nosotros vamos a morir tarde o temprano. Y no habrá truco alguno que permita que nosotros escapemos a la muerte. Negarla, no hablar de ella, distanciarnos de esa, taparnos los oídos, evitar textos o charlas que tengan que ver con eso, nada de eso va a evitar que nosotros tengamos que enfrentarnos a esta situación. Así que, ¿por qué no desde ya ponerla sobre la mesa? ¿Por qué no desde ya decir, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué no de alguna forma nos ponemos atentos a la presencia de la muerte en nosotros? Entre más distancia le ponemos, entre más nos alejamos a ella, quizás más temor va a surgir. Porque se vuelve la muerte como algo lejano, algo distante, algo ajeno, que en último se vuelve misterioso, se vuelve generador de miedo, temeroso. Entonces, se ha visto cómo las personas que de una u otra manera aceptan el tema, lo ponen sobre la mesa, hablan de ello, quizás pueden tener menos temor, menos angustia. Y aquellas oportunidades que nosotros tenemos para marcar la muerte de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, también ayuda muchísimo a que nosotros le perdamos el miedo. Y además es una forma hermosa de recordar lo bello, lo bonito, de recordar la vida misma. Nosotros, yo creo que cuando hacemos estos rituales, honramos el legado. Y de eso se tratará nuestro compartir del 1 de noviembre. Es honrar el legado que los antepasados han dejado en nosotros. Honrar la historia. En diferentes tradiciones, quizás en nuestra tradición judeocristiana no tanto, pero en diferentes tradiciones y las tradiciones de Oriente, por ejemplo, sí se habla mucho del tema de la muerte. Y una de las palabras más frecuentes que nosotros encontramos en el budismo como parte de sus tesoros de enseñanza es la impermanencia, la existencia, la permanencia, saber que las cosas no duran para siempre. Esa es quizás de las enseñanzas más fuertes que encontramos allí. Y para mí es muy importante porque nos damos cuenta cómo todo va cambiando rápidamente. Pues bien, es a través del reconocimiento de estos conceptos, por ejemplo, que muchas tradiciones o muchos grupos comienzan a hacer este ejercicio de contemplación. Contemplar el hecho de la muerte, contemplar la transición, contemplar desde el entendimiento de este concepto. Y vuelvo a retomar dentro de la tradición budista, ellos lo llaman la suprema contemplación o la contemplación suprema. Es ese acto más grande y poderoso de observarla cuidadosamente. Porque esto nos permite reconocer lo frágil que es nuestra existencia, lo realmente resquebrajable que puede volverse nuestra vida. La vida es realmente demasiado frágil. Entonces, yo creo que cuando nosotros logramos hacer algún tipo de meditación sobre la muerte, nos vamos fortaleciendo un poco más, nos vamos preparando y de alguna manera nos alistamos. Y esto no significa
que la estemos llamando, ¿no? Entonces alguien me podrá decir ahorita, pero ¿cómo se le ocurre si al estar hablando de eso, entonces lo que va a hacer es atraer la muerte y va a hacer que se le presente, o esto va a traer mala suerte? No, por el contrario, es estar listos a aquella realidad a la que ninguno de nosotros podemos escapar. Esta vida precaria, esta vida que con cualquier cosa se rompe, necesita de un marco de sostén. Y ese marco de sostén precisamente va a ser la preparación a estos momentos dolorosos. Entonces, cuando nos damos cuenta, o cuando nosotros logramos meditar eso, nos vamos a dar cuenta que la muerte no es algo que ¡pum!, aparece de la nada, ¿no? Así como aparece una señal en el celular de vez en cuando. No, es simplemente algo que poco a poco se va acercando. Y también démonos cuenta que la muerte no es algo que nos va a dar la lección para el último minuto de vida. No nos va a dar la lección para esos últimos días o eventualmente semanas, cuando de pronto sabemos nosotros que sufriendo una enfermedad difícil que va a terminar en este desenlace, entonces ahí aprendemos las lecciones y ahí decidimos perdonar y ahí decidimos hacer una gran cantidad de cosas que evitamos durante mucho tiempo. Es importante hacerlas, pero ¿por qué esperar hasta el final? ¿Por qué esperar hasta el último día para decirle a quien yo quiero, te amo? ¿Por qué esperar hasta el último día para perdonar a aquel que creemos nosotros nos hizo daño de una manera tan dura? No vale la pena esperar. No vale esperar a que la muerte sea la maestra del último minuto. ¿Qué tal si la muerte es mi maestra hoy, mi maestra en este instante? Y veamos algo que es muy importante. Judith lo dice de esta manera. La forma en que nosotros pensamos la muerte importa. Afecta cómo nosotros vivimos nuestra vida y cómo nos relacionamos unos a otros. Entonces, ¿qué tal si lo empezamos a exponer, a hablar de alguna manera? Entonces, viene lo bonito que tiene que ver con esta parte. El próximo jueves, el 29, vamos a compartir una meditación para quienes nos acompañen en el seminario. Vamos a compartir precisamente una meditación de preparación a la muerte. Es una meditación tomada de las meditaciones y enseñanzas de Stephen Levine, una traducción que hice yo de esta meditación. Entonces, en la medida que yo hago esta reflexión o hago esta meditación, voy a regresar una y otra vez de manera deliberada, de manera consciente, a traer mi atención una y otra vez a este hecho que significa morir. Nosotros, por ejemplo, hacemos cosas muy interesantes. Durante el embarazo, y eso es otra de las tareas que me gusta hacer mucho, acompañamos, por ejemplo, a las mujeres en embarazo, y a sus parejas, a sus esposos, en fin, a que preparemos la llegada de este ser. Y hacemos lecturas, y hacemos ejercicios, y ponemos música, y relacionamos una cosa con otra, y eso permite precisamente preparar a este bebé para que nazca en un ambiente absolutamente maravilloso. ¿Por qué no hacer lo mismo con esta otra realidad? La primera realidad es que vamos a nacer y ya hemos nacido. La segunda realidad es que vamos a morir. ¿Por qué no prepararnos para ello? Con estos ejercicios, con los cafés de la muerte, con charlas, con meditaciones. Esto le va a ayudar a mi ser interior a quitarle una gran cantidad de preocupaciones, a ir, ¿no?, quitando los niveles de la cebolla para llegar al núcleo, a la esencia de lo más importante, que es la vida misma. Entonces, veamos también cómo ha sido la historia quizás de nuestros
antepasados inmediatos, quizás de nuestros padres o abuelos, cómo vivieron ellos la muerte. ¿Cómo puede uno entender que la persona se fue al cielo? ¿O cómo puede uno entender que la persona arribó a la tierra pura? Lo cual parecería una gran cosa. Y la persona a nuestro lado esté triste y llorando profusamente. ¿Cómo entiende, por ejemplo, un niño que le dicen, tu abuelito ya está en el cielo? Lo cual parecería una gran cosa. Pero vemos que mamá o nuestros tíos están llorando terriblemente, profundamente. Por supuesto que la muerte es triste, por supuesto que la muerte es dolorosa, por supuesto perder al ser querido es supremamente fuerte. Pero entonces, ¿cómo contrarrestar estas dos realidades aparentemente contradictorias? Está en el cielo, pero lloro porque está en el cielo. Por eso, acostumbrarnos a reconocer, a honrar profundamente nuestros antepasados, a honrar su legado, a honrar lo que nos dejaron. Eso permite entender por qué estoy triste, pero por qué también hay una alegría interior por la cual yo permito dejarle ir. No de mi memoria, porque nunca se va a ir de mi memoria. Entonces, quiero invitarlos a que miremos un poco más profundamente en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, en nuestras fantasías, en nuestras presunciones. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuáles son nuestros temores en relación a este tema tan importante? Entonces, veamos cómo, más allá de lo conceptual, veamos cómo más allá de lo cognitivo, por ejemplo, podemos tener una vivencia más real. Yo creo que parte de lo que yo quisiera compartir con ustedes es precisamente despertar la vivencia, despertar la vivencia. Que mi vínculo, mi entendimiento, mi comprensión de este concepto, mi comprensión de esta realidad, mi comprensión de esta transición sea algo más vívido, más que algo meramente conceptual, algo meramente cognitivo. Entonces, miremos cómo este acto de transición, de morir, está influenciándonos a nosotros en cada momento. Cómo está impregnado, por ejemplo, de ese sesgo cultural, de ese sesgo ideológico, del sentido de fracaso. Yo recuerdo de manera especial, por ejemplo, cuando estando en la universidad, que ya me había yo enfrentado desde mucho antes a este tema del morir, eran mis docentes los que me pedían el favor que me acercara ante los deudos, ante la familia de la persona que acaba de fallecer, para explicarle que ella había fallecido. Y yo era pues un chico joven en ese momento, algún momento lo fui. Y hubiera esperado, por ejemplo, que hubiese sido al revés, que fuesen ellos, mis profes, mis docentes, los que me mostraran cómo acercarme a esa realidad. A nosotros nos forman con la idea de que hay que a toda costa arrancar de la muerte a la persona, en lugar de entender que muchas veces acompañarla en ese último instante, en ese último proceso, es una forma de compasión y de mostrar el más profundo de los cariños.
Entonces, a mí todavía me impacta eso y, y fue una experiencia muy, muy linda porque de alguna vez me acuerdo, alguno de mis docentes me dice, he aprendido, he aprendido de usted, he logrado ver cómo logró compartir, porque ellos a veces con frecuencia le dicen, o al servicio de enfermería, vayan y comparten eso, vayan y le dicen a los familiares, o incluso eh, otros dicen, bueno, como esto está tan difícil, interconsulta con psiquiatría, con el ánimo de no enfrentar esta situación. Y yo quiero que lo enfrentemos, que hablemos abiertamente con nuestros amigos, parejas, hijos, con nuestros padres sobre esta realidad, sobre qué, cómo queremos que suceda, por ejemplo, nuestra propia muerte, o cómo queremos nosotros, o cómo quieren ellos que nosotros apoyemos eventualmente el fallecimiento de ellos. Entonces, vamos a ir percibiendo como esa textura, como la muerte de alguna manera se vuelve esa textura, esa tela en donde nosotros podemos o permitimos crear nuestra identidad. Explorar esta dimensión, explorar esta posibilidad nos ayuda a ir creciendo. No nos ayuda o no nos invita o no nos arrastra a morir. Por el contrario, nos debería elevar, levantar a vivir mejor. ¿Qué ayuda? Definitivamente la atención, las prácticas de meditación, las técnicas de mindfulness ayudan muchísimo. La oración, por supuesto. El poder de la oración es muy, muy importante. Veíamos recientemente en un texto del doctor Dorsey, eh, Larry Dorsey, en un escrito de Thich Nhat Hanh, que hablaba de el poder de la oración. Y Dorsey, que ha trabajado profundamente y que ha estudiado el poder de la oración, que lo ha estudiado científicamente, nos muestra que orar en grupo, orar intencionalmente, orar frecuentemente, cualquiera que sea nuestra tradición, cualquiera que sea nuestra forma de conectarnos con la espiritualidad o con una divinidad si creemos en ella, es determinante. Entonces también pueden tomar de la mano, pueden apoyarse en alguna de esas tradiciones a la que, a la que ustedes gusten, a las que ustedes pertenecen. Y desde ahí, desde la oración, también, también vincularse. La oración, la meditación, el hablar de este tema, nos pone, nos permite tener un insight, tener una percepción interior de cómo estoy yo hoy, de cómo estoy viviendo mi vida. Nos permite también encontrar si de pronto tenemos algún hábito negativo, alguna costumbre tóxica que esté afectando nuestra calidad de vida. Una costumbre tóxica como puede ser hablar de más, chismosear, hablar mal del otro. Una costumbre tóxica como estar consumiendo alucinógenos o consumiendo alcohol en exageración o consumiendo tabaco. ¿Cómo nosotros de alguna manera podemos estar afectando la calidad de nuestra vida misma, que en últimas también afecta la calidad de nuestra muerte misma? Cuando dejamos de ver la muerte como, o la situación del morir, o alrededor del morir como una batalla, cuando la dejamos de ver como esa lucha, pues por supuesto,
la muerte deja de ser nuestra enemiga y se vuelve nuestra aliada. ¿Por qué no invitamos a esta aliada a que realmente nos acompañe en el día a día? ¿Qué tal si le decimos a la muerte, sé mi aliada para ser mejor persona? Que no se me vaya la vida sin haber hecho algo importante por el otro. Que cuando llegue mi último momento y yo mire para atrás, uno pueda decir, y sí, hice algo importante. Y sí, hice algo grande. Dejé una construcción, dejé un edificio significativo. Dejé un monumento erigido. Y no es un monumento de piedra ni de mármol, es un monumento de conciencia, un monumento de construcción, un monumento de compasión, un monumento de compasión. Que día a día llegue yo a ser mejor persona. Y por último, quiero hacer una última reflexión. No tomemos las cosas por sentadas. No creamos que las cosas nos llegan porque, como yo soy tan bueno, me las merezco. Quizás sí soy bueno y quizás sí me las merezco, pero no por eso necesariamente es que llegan allí. No demos todo por sentado. Cuando damos las cosas por sentadas, cuando nosotros miramos esa situación, tal vez dándonos con arrogancia, básicamente, la muerte, de alguna manera, toca la puerta. Y no significa que por castigo mi pariente se va a morir o por castigo yo me vaya a morir. Pero comenzamos a darnos cuenta que hay cosas en nuestro día a día que mueren. Y puede morir nuestro trabajo, o puede morir nuestra relación, o puede morir la tranquilidad o la serenidad, o puede surgir una enfermedad que me cambia mi historia y no me deja vivir las cosas como yo quiero. Quiero invitarles a que podamos vivir la vida más vívidamente, que la palabra vida cobre vida en nuestra vida. Que podamos romper cadenas de apego, que podamos romper aquellas cosas que nos amarran para decir, cuando miremos hacia atrás, he hecho cosas importantes, he hecho cosas grandes. Imaginemos, simplemente imaginemos que este momento en el que estamos ahorita, este es mi último minuto, mi último instante. Y quiero invitarles a que miren hacia atrás y observen qué he hecho, qué he dejado, qué monumento construí. ¿Cómo me recordarán? ¿Mi memoria será importante? Y si de pronto no hay mucho de eso, y de pronto hay quizás cosas de malestares y de tendencias inadecuadas nuestras, quizás sea este momento la invitación para cambiar, para dejar nuestro enojo, nuestra irritabilidad, nuestro mal genio,
para dejar nuestro egoísmo, para dejar nuestra avaricia, para dejar nuestra chismosería, para dejar el trago, para dejar el cigarrillo. ¿Qué voy yo a ofrendar de aquí en adelante? ¿Cómo voy a honrar mi propia muerte? Honrando mi día a día. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, reconozcamos en ella, en la muerte, esta maestra. Reconozcamos también en nosotros que somos frágiles, que nuestra vida es precaria. Reconozcamos que hay tanto por hacer, tanto, tanto por hacer, y ya hoy se nos fue un día más y no lo hicimos. Tanto, tanto por hacer, que no podemos desperdiciar cada momento, que no desperdiciemos cada aliento. Tomemos una respiración más nuevamente. Y creo que lo último es estar agradecidos. Porque a pesar de lo difíciles de las circunstancias que cada uno de pronto ha tenido, aún seguimos aquí. Como decimos nosotros, seguimos dando lora. Y quizás tengamos la oportunidad de seguir dando lora, haciendo presencia. Gracias. Gracias a ustedes por su cariño. Gracias a ustedes por recibirme, por escucharme. Gracias por tener esta oportunidad de permitirme compartir en voz alta estos pensamientos, de pensar en voz alta. Y seguiremos en estos días, como les cuento, charlando de esto. Aquí a través de mi biografía pueden encontrar los links para este curso, para esta charla que vamos a tener el 29 sobre pérdida, sobre duelo, sobre el sentido de la muerte y el ritual que haremos el día 1 de noviembre, recordando el Día de los Muertos. Vamos, levantémonos, vayamos a vivir, vivamos plenamente, vivamos con todo nuestro amor y vivamos compasivos. Hagamos algo por el otro, por los demás. Una feliz tarde, una feliz noche y donde sea que se encuentren, con quien sea que estén, que sea un momento de celebrar que estamos vivos. Chao, seguimos en contacto.